Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al Día del Barça. Hoy he estado viendo un artículo, leyendo un artículo de Marçal Llorente, vomitivo, pues vomitivo, y quería bueno, comentarlo con vosotros y bueno, pues que veáis vosotros también, pues hasta dónde llega bueno, es el grado de esta gente. Os lo pongo aquí, el artículo se llama Laporta ha llevado al Barça a la ruina. Y nos dice así, solo unos pocos llevamos tiempo denunciando que la errática gestión de Laporta está conduciendo el club a la quiebra. Dice este señor, solo yo, es solo unos pocos, y tenemos a Víctor Font que ha hecho una rueda de prensa, y tenemos a Jaume Llopis, y lo tenemos que también ha estado hablando de esa posible moción de censura, y para que se habla para octubre. También hemos tenido aún una serie desde el mundo deportivo, desde Sport, un montón de gente que desde el minuto cero está atacando al señor Laporta, al señor Laporta, al presidente del Barça, sin, y este señor, claro, es uno de los que más y más constantes son, pero bueno, que diga son unos pocos, son muchos, muchos, como yo siempre llamo, viudas de Bartomeu o viudas de Rosell, que todavía no aceptan que el presidente del Barça siga, bueno, haya sido Laporta. Bueno, proseguimos con lo que dice este señor y dice, se ha llegado a esta situación porque se ha equivocado en todas las grandes decisiones. Fue un disparate no firmar el acuerdo de CVC, bueno, que suponía un ingreso inmediato de 270 millones y no renovar a Messi en el 2021, incumpliendo una promesa electoral cuando había que recuperar los 550 millones de ingresos perdidos en la pandemia. Bueno, vamos a ir con este tema, porque claro, él nos dice que fue un disparate no firmar el acuerdo de CVC. Vamos a recordar qué características tenía el acuerdo de CVC, porque claro, para compararlo, porque hemos firmado un acuerdo muy similar con el de Sixth Street, ¿vale? Entonces, tenemos que CVC era un acuerdo de 50 años, mientras que Sixth Street era un acuerdo de 25 años, un acuerdo de 25 años. El importe que nos daba CVC no era 270, sino 250 millones por 50 años, que sería un 10, y se vendía un 10% de los derechos de emisión de la liga. Mientras que en Six Street nos dieron 25 años, les vendimos los derechos de 25 años del 10% también por 207 millones. Es decir, saldrían que nos pagarían a 8 millones el año, 8 millones 300 mil euros el año, mientras que CVC nos daría 5 millones al año. O sea, hipotecabas en el caso de CVC 50 años y en el caso de Six Street 25 años. Además, con la característica que también perjudicaba el tema CVC, y es que ese dinero que te daban no es que tú lo pudieras emplear para lo que tú quisieras más oportuno. No, ellos te especificaban que el 70% era para infraestructuras, el 15% para pagar la deuda y un 15% para incrementar el límite salarial. Por lo tanto, limitaba considerablemente la acción de la directiva. Mientras que tanto en el otro lado tú podías disponer, se consideró, se subió muchísimo más el tema del fair play financiero, por eso pudo venir Koundé, por eso pudo venir Lewandowski y Rafinha y demás jugadores que se pudieron financiar gracias a Sixth Street y otras palancas. Por lo tanto, es una falsedad aquello que están diciendo de que era un disparate no firmar el acuerdo con CVC. Eso no es cierto. Es la mejor opción la que ha firmado. Por lo tanto, de ahí nada. Seguimos leyendo lo que nos dice este buen culé. Dice, 2 años después de aquello, ahora en 2023, Laporta ha intentado recuperar a Messi y ha retirado la demanda contra la Liga y el resto del club por el acuerdo con CVC. Todo muy coherente. Ya han pasado la historia no solo por ser presidente que echó a Leo,
sino también por haberle engañado en 2 veranos diferentes. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, la salida de Messi, algunos como él, y sobre todo la gente que está pues del lado bartorroselista, digamos, pues le echan la culpa cuando la situación económica que teníamos en ese verano fue tan horrible que no hubo manera de poder, que volviera a renovar el contrato. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque aunque él quisiera bajarse el sueldo, porque él dijo que no se le había preguntado bajarse más, era imposible porque la liga decía que solo se podía rebajar como máximo un 50% de la liga del sueldo que cobraba anteriormente. El año anterior había cobrado más de 100 millones de euros, por lo tanto el sueldo bruto hubiera sido de mínimo 50 millones de euros. No se podía haber bajado, aunque se hubiera bajado, para el fair play contaría como 50. Por lo tanto, es mentira que se pudiera haber renovado porque el jugador se hubiera bajado más el salario. En segundo lugar, la liga coaccionó o hizo un chantaje para que se firmara con CVC. Y ya hemos visto que era un acuerdo que no era lo favorable para el Barça, porque hemos visto que con Sick Stick era mejor. ¿eh? Y, y bueno, pues este no tuvo más remedio que prescindir de Messi con el dolor de nuestro corazón. Es verdad que incumplió, entre comillas, porque nunca dijo que lo iba a fichar, que lo iba a hacer todo lo posible, que intentaría que no se fuera, y todo lo que tú quieras, pero lo que sí es cierto es que lo que no podía es aceptar ese chantaje. Bueno, y luego, este verano, pues este verano, perdona que le diga, señor Marsal, y es que este verano ha sido Leo Messi el que ha decidido pues irse. Se ha decidido que no fichar por el Barça y no tenemos que tener ningún problema en aceptar que Messi pues ha decidido que a su momento en la élite ha terminado y se ha retirado a jugar en América, pues ganando su dinero, porque podía haber esperado un poco y haber intentado haber fichar por el Barça. Ha decidido por lo que sea, pues bueno, pero por cierto, por lo tanto, no es que lo ha engañado 2 veranos diferentes, señor Marçal Llorente Culé. Marçal Llorente. Seguimos. Otro despropósito que todavía se está pagando es haber cerrado ese primer ejercicio 2020-21 inflando las pérdidas a 450 millones en lugar de reducirlas para que no afectara tan negativamente al límite salarial, que sigan ahogando deportivamente al club. Menospreciar y desautorizar públicamente, bueno, vuelvo con esta parte, la parte de las pérdidas que se supuestamente inflaron. Bueno, pues, a ver, no es que se inflaron unas pérdidas, esas pérdidas ya se habían generado, amigo Marçal. Se habían generado anteriormente. ¿Y por qué se habían generado? Pues porque se había fichado a un jugador valorado la compra como es de Coutinho en 140, 150 millones, y ese valor ya no tenía ese valor, se había deteriorado ese valor. Por lo tanto, si no se hace reflotar esas pérdidas, se hubiera comido al año siguiente o al siguiente esas pérdidas, porque en realidad esas pérdidas corresponden al señor Bartomeu y a su junta, no a la que viene después. Ese ha sido un mal fichaje y tú tienes valorado en balance un señor que lo tiene valorado por 100 y pico millones de euros, cuando en realidad pues vale lo que ha costado venderlo, 25 millones que se ha podido sacar y gracias a Aston Villa. Por lo tanto, y con eso pasa igual con Pjanic, sobrevalorado, con Griezmann, porque hemos tenido que malvender, pero no porque hayamos querido, sino porque teníamos que reducir la masa salarial y porque encima esos jugadores estaban súper valorados en nuestra contabilidad. Por lo tanto, esas pérdidas corresponden a ese ejercicio, no a los posteriores, que son lo que os hubiera gustado a vosotros, que se hubiera comido también las pérdidas del resto, os hubiera gustado. Eso yo ya lo entiendo, para haber salido, qué bien. Esas pérdidas pertenecen a Bartomeu. Eso es clarísimo. ¿Que ha fastidiado el límite salarial? Sí,
pero no había más remedio. Hombre, lo que no puede ser es que al final esas pérdidas se hubieran visto en los años siguientes y hubiera sido los siguientes dirigentes los que se tenían que haber comido esa pérdida y de perder tendrían que hablarlas. Por lo tanto, yo veo lógico que las pérdidas se asignen a quien corresponde. Así que otra falsedad del señor Marçal Llorente. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Menospreciar y desautorizar públicamente a Koeman en junio para ratificarlo en agosto y destituirlo en noviembre. Fue otra atrocidad. Bueno, pues mira, ahí te voy a dar algo la razón. Es cierto que para mí no debió seguir con Koeman en ese agosto, debía haber decidido haber prescindido de él y haber empezado ya directamente con Xavi Hernández. Porque ese periodo de agosto a noviembre que estuvo fue una ruina deportiva para el Barça. Estuvimos en la cuerda floja, y gracias a Dios llegó a tiempo Xavi para poder reflotarlo. Pero recordemos que Koeman fue el que dijo que esto es lo que hay, con esto es lo que hay. Íbamos séptimos y decía que si con esto no se puede hacer más. Séptimos, octavos, novenos, y ahí nos quedamos. Novenos, ¿qué hubiera pasado si sigue Koeman? Por lo tanto, tiene razón en que ha sido un error de Laporta haber mantenido a Koeman, pero no como él lo dice, no como él lo dice, porque pareciera que tendría que haberlo mantenido. Así que un poco más de sentido lógico, porque este señor de haber seguido Koeman, pues posiblemente hubiera sido una catástrofe el año pasado. Y recordemos que quedamos segundos, ¿vale? Seguimos, vamos a ver si seguimos. Otro desatino ha sido hipotecar el club con las malditas palancas, vendiendo 840 millones de ingresos futuros para pagar fichajes discretos como Ferran Torres o Rafinha. Tapar las pérdidas operativas anuales provocadas por su mala gestión e incapacidad de recuperar los ingresos prepandémicos cuando lo que debía hacer era destinar una parte a reducir la fichante deuda. Otra mentira más del señor Marçal. ¿Por qué? Porque en primer lugar habla de los fichajes discretos de Ferran Torres o Rafinha. En primer lugar, el de Rafinha no me parece un fichaje discreto. ¿Por qué? Porque está valorado ahora en más del dinero que se compró. Por lo tanto, Rafinha tiene opción de venta, por lo tanto, no es como con Coutinho o como Griezmann, que tuvimos que regalarlo. El caso de Ferran Torres es cierto, es un jugador muy prometedor, que costó caro. Hay que tener en cuenta que en ese momento no podíamos fichar a nadie y se tuvo que tener la suerte de que nos dejaran pagar a plazos el Manchester City. Era internacional, era el titular de la selección española y con una temporada pues buena allí. Ha salido mal, hay que reconocerlo, pero de Rafinha no, ni en números ni en valoración. Y luego se olvida pues de otros fichajes como el de Koundé, como el de Christensen, como el fichaje de Lewandowski o como el fichaje de Kessie. Son jugadores que se han comprado y que casi todos, bueno, Lewandowski ha dado nos ha dado un grandísimo año siendo Pichichi y los restos de jugadores se han revalorizado. Con lo cual, ahora mismo, si vendiéramos a Christensen, sacaríamos una plusvalía brutal y y si vendiéramos a Kessie, pues también porque nos costó cero. Por lo tanto, no me parece para nada que haya hecho una mala gestión de fichajes. Para nada, al contrario. Para mí ha sido buena. Es verdad que Ferran Torres es posible que no pudiéramos sacar no podríamos amortizar lo que costó, pero el resto ha sido una muy buena gestión. Y luego, él quiere recuperar, el que quiere que recupere en un año los ingresos prepandémicos cuando este señor nos ha dejado una masa salarial, porque eso es otra, ahora hablarán de la masa salarial, una masa salarial creciente con las renovaciones que hizo justo antes de salir el señor Bartomeu, haciendo que jugadores como Gerard Piqué, como Frenkie de Jong y otros acabaran irán creciendo, o sea, reducieron el salario en los años de ejercicios que estaba Bartomeu de presidente e incrementaban los salarios en los siguientes ejercicios. Con lo cual, pues la masa salarial se sube
Pues obviamente por la gestión del señor Bartomeu. Es que es alucinante la caradura que tiene este señor. Es alucinante. Pues dice, aumentar la masa salarial incluso 30 millones por encima de lo que dejó Bartomeu. Es que tienes mucha cara, Marsal. Tienes mucha cara. Sí, Frenkie de Jong, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué y muchos de esos jugadores se renovaron contratos largos con incremento cada vez en cada año de los salarios, que haciendo que las siguientes, por más que uno quisiera, no se podía reducir la masa salarial. Hombre, ha aumentado. Se ha ido reduciendo. Hemos quitado a Griezmann, hemos quitado a Coutinho, se ha quitado a Pjanic, se ha ido quitando poco a poco. Teníamos un Titi que cobraba una millonada y que sigue cobrando y que se ha hecho muchas cosas para intentar reducir la masa salarial. Y se ha hecho, llevamos 2 años, y yo creo que el año que viene es donde se va a notar, porque todos estos efectos perversos que hizo en las últimas gestiones de Bartomeu se van a ir reduciendo, por lo tanto, más toda la escala salarial que se está manteniendo ahora mismo, pues creo que se va a hacer una buena gestión. Bueno. Luego dice, colocar a familiares, amiguetes o viejos ejecutivos que hundieron el Reus y prescindir de la gente con criterios como Ferran Reverter, Jaume Giró, Jaume Llopis o Jordi Llauradó. Es un dislate. A ver, señor, yo creo que a ti te hubiera gustado mejor que hubiera metido a los amigos de Bartomeu, ¿eh? O que hubiera metido a alguien que te hubiera dado, pues bueno, hubiera dicho, vamos a contratar al señor Marsal y le vamos a dar, como hacía Bartomeu, pues 300.000 euros. Quizás eso hubiera sido mejor, ¿no? Que rodearse, por supuesto, de gente de confianza, porque uno cuando tiene una situación problemática se tiene que, y más con la situación que tiene el Barça, de gente de entorno perverso y de entorno dañino, lo que tiene que tener alrededor de tu equipo es gente de extrema confianza. Luego no prescindió de Ferran Reverter, que se fue él solo, no prescindió de Jaume Llopis, él se fue, que además no era directivo, y por lo tanto ha sido ellos los que se han ido, no ha prescindido él. Vamos a seguir más adelante. Otro grave error estratégico que cuesta muy caro ha sido no ejecutar la reforma de Camp Nou, que en noviembre de 2020 tenía un proyecto desarrollado por un reputado arquitecto, con un coste de 825 millones para todo el Espai Barça, incluido el Palau, con la licencia de obra concedida y un acuerdo de financiación a punto de firmar cuando todos los tipos de interés estaban muy bajos y las obras eran compatibles para conseguir acogiendo los partidos. Bueno, a ver, en este punto hay que decir que cuando uno llega y empieza, o sea, nada más llegar a la gestión, tú no puedes emprender la mayor obra de la historia del Barça sin tenerlo firmado y aprobado por la Asamblea. Por lo tanto, se hizo una gestión, se ha visto que las circunstancias que se tenían en un momento han cambiado por la pandemia, por la situación del club, por la situación de la liga, y que eso ha cambiado los criterios para este tipo. Bueno, en fin, hay un montón de cosas, ya creo que es suficiente, me parece un montón de gilipolleces, sinceramente, pues bueno, aquí es atacar por atacar al club, y realmente no voy a leer entero porque se me hace ya nauseabundo. Así que a mí me hubiera gustado que hubiera pues dice aquí está la desunión de los barcelonistas. Aquí no es que haya desunión. Aquí hay un sector del barcelonismo que quiere apoderarse del club, sea como sea, y del minuto uno, desde el minuto uno no, del minuto cero, está intentando desprestigiar la labor e intentando torpedear al Barça. Muchas de las cosas que está pasando es por el entorno tóxico que está sucediendo. Y aquí se ha ganado, cuando parecía que íbamos a estar muchos años sin ganar absolutamente nada, ¿qué ha pasado? Que hemos ganado este año la Liga de Calle, hemos ganado la Supercopa y además con unas condiciones dañinas 100%, porque todos hemos visto lo que ha pasado con el tema arbitral, donde nos han perjudicado este año muchísimo. De hecho, hasta ellos mismos sin quererlo lo han demostrado, porque dicen, sin VAR hubiéramos sido campeones, con VAR, y gracias al VAR hemos podido ser campeones nosotros. ¿Por qué? Porque sin ayudas arbitrales
pues no pueden ganar. Eso es lo que ha sucedido. Por lo tanto, para mí, me gustaría que toda esta gente, porque aquí no es que los laportistas y los roselistas, aquí el entorno tóxico son todos los que han torpeado el club. El Barça con Laporta ya lo hizo en la primera parte de su gestión. Lo hizo genial, sacando un equipo que estaba en la ruina, a hacer el mejor equipo de la historia, recordado por todo el mundo como el mejor equipo, el que mejor ha jugado, dejando una herencia con todos los mejores jugadores y con un sistema de juego brutal, con un entrenador que era una maravilla y que nunca se debió de ir. ¿eh? Eso es lo que dejó y con una gestión económica muy favorable. Recordemos que cuando se fue Bartomeu, lo primero que hicieron, acordado por Bartomeu, es el fichaje de Villa por pues, una serie de millones. Por lo tanto, la situación del Barça en aquel momento era muy buena también económica. Y luego ha sido el legado del señor Rosell y del señor Bartomeu el que nos ha llevado a esta ruina. Así que los únicos tóxicos son toda esa gente que ahora están intentando machacar al Barça en puesto de apoyarlo. Y estos darle 2 años de gestión o sea, para empezar a criticar, que dos, no le dieron ni un día, pero ahora empezar a intentar hacer eh, intentar dañar al Barça o intentar dañar a Laporta, que al final es dañar al Barça, y no dejarle que termine su mandato y apoyarlo, es lo peor que puede hacer. Toda esta gente tóxica. En fin, daros las gracias por escucharme. Me gustaría escuchar o leer vuestros comentarios y apoyar al vídeo con un like. Un saludo y recordad siempre, Visca el Barça. Adiós a todos.